Muy bien, amigos, pues lo prometido es deuda, lo dijimos el pasado viernes, lo dijimos el lunes de esta misma semana y hoy pues vamos a hablar de psicología evolucionista y de evolución cultural. Para eso tenemos a Francisco Capella, Paco Capella, que nos va a hablar de cómo los genes y los memes constituyen la naturaleza humana frente a los mitos creacionistas o influencias exclusivamente sociales. Paco es licenciado en Ciencias Físicas, ha hecho el posgrado en Astrofísica y en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento y tiene un máster en Economía de la Escuela Austríaca. Ha trabajado como ingeniero, consultor y profesor en diversas empresas, instituciones y universidades. Ha publicado numerosos artículos de opinión en la prensa digital y participado en seminarios, conferencias y debates en televisión. Es autodidacta en temas de filosofía, evolución cultural y biológica, precisamente de lo que vamos a hablar hoy, ciencia cognitiva, epistemología, ética, economía, en fin. Todos lo conocéis y sin más preámbulo le damos paso para aprender un poco más sobre el concepto de la evolución, tanto en el plano cultural como en el plano biológico y cómo se relacionan entre sí. Paco. ¿Qué tal, José Carlos? Y a todos los que estáis ahí, buenas tardes y gracias por el interés. Una aclaración previa, este tema lo voy a tratar yo, pero estaba previsto que lo tratara otra persona y que hemos intentado ficharla para que nos hablara de este tema, para que no sea yo siempre el que lo trae y que no seamos siempre los mismos. Pero como teníamos este hueco, pues bueno, al final voy a hacerlo yo. Pero simplemente es para animar a aquellos que conocéis de estos temas y sois simpatizantes o cercanos al instituto y queráis contárnoslo, pues siempre podemos hablar de ello otra vez y distintas voces, diversas perspectivas son enriquecedoras. Me pidieron que hablara de psicología evolucionista y entonces yo dije, no quiero hablar solo de psicología evolucionista porque constantemente voy a estar hablando también de que para tener una visión completa del ser humano y la naturaleza humana hace falta también hablar de la cultura. Una crítica que se les hace a los psicólogos evolucionistas como que desprecian la cultura, o si no la desprecian, que no la tratan. A lo que se puede responder que, hombre, que todas las ciencias tienen su especialidad y no pueden tratarlo todo. Precisamente para conocer la naturaleza humana es necesario conocer ambas cosas, las influencias genéticas de la evolución biológica, en las cuales podemos tener más en común con otros seres vivos, específicamente con otros animales, y lo que nos hace más peculiares, lo que nos diferencia, en lo que somos más diferentes de ellos, es en nuestra capacidad de aprendizaje y de generación, producción y uso de cultura. Un detalle terminológico, que insisto muchas veces, es que llamemos a la psicología evolucionista y no evolutiva, aunque los adjetivos evolucionista y evolutiva indican que se refiere a la evolución. Psicología evolutiva técnicamente en castellano o en español es lo que se entiende por psicología del desarrollo, psicología del cambio a lo largo de las etapas vitales de un individuo. Entonces, digamos, mejor psicología evolucionista. La idea principal de la charla es que los seres humanos somos criaturas de dos reproductores, los genes y los memes. El concepto de gen es relativamente bien conocido, más o menos del siglo XX, y el concepto de meme se lo inventa, al menos el nombre, Richard Dawkins, segunda mitad del siglo XX, creo que es en el libro de Selfish Gene, el gen egoísta, cuando al final dice, bueno, y hay otra cosa que también se reproduce además de los genes, que son los memes. Y los memes simplemente serían las ideas, las unidades básicas de la cultura, entendidas como cosas o entidades que se pueden reproducir, que se pueden copiar, que pueden mutar, que tienen diversidad, que pueden variar, que las distintas variantes no son igualmente exitosas en su supervivencia y reproducción. Entonces, todo eso son los requisitos para que existan procesos evolutivos. Entonces, por un lado, el gen, que sería una molécula que contiene la información para producir proteínas, que son uno de los constitutivos básicos de los seres vivos, y dentro los genes no existen solos, sino que en cada ser vivo existen en un genoma, un conjunto de genes, y ese gen es algo así, ese genoma, perdón, es algo así como una receta que te dice cómo construir el organismo a partir de los elementos que encuentre y de las circunstancias que encuentre en el entorno. La idea del genoma como receta y de los genes como instrucciones para construir proteínas. Pues los memes serían básicamente los contenidos informativos abstractos de una idea
de algo que se pueda representar en una memoria o en un ordenador, pero a veces conviene también no entenderlo solo como ideas abstractas, sino cosas que se pueden copiar. Por ejemplo, la forma de vestir, un pantalón, una falda, una camisa, un gorro, las formas de vestir típicas de una cultura, eso también son memes. El acento, todo lo que es el lenguaje, el vocabulario, el acento, la forma de hablar de un grupo humano, eso también se copia, eso no se transmite genéticamente, sino que la gente lo recibe y lo aprende copiándolo. Todo lo que son rituales, todo lo que son prácticas que se transmiten socialmente, es decir, que se copian de unos a otros, pero no genéticamente, sino a través de mecanismos cognitivos, de tener sentidos y un cerebro que percibe cosas, interpreta cosas, las asimila, las almacena y puede reproducirlas, puede volver a ejercitarlas. E insisto, ambos reproductores evolucionan y para entender el ser humano hay que entender la evolución de los dos, la evolución genética biológica y la evolución memética o cultural. Muy importante, la evolución no sucede en el vacío. A menudo se acusa a los psicólogos evolucionistas en concreto de que solo hablan de genes, y se les acusa de determinismo genético, como si el gen no fuera todo. Pero primero, los genes, cuando evolucionan, son seleccionados en un entorno y son seleccionados por un entorno. Luego veremos que hay al menos 4 mecanismos de selección en ese entorno. Luego el entorno juega un papel. Y cuando el gen actúa y se activa y produce proteínas, lo hace digamos, activado por señales del propio entorno y en circunstancias diferentes para distintos entornos. Pues el propio genoma tiene una cierta plasticidad y puede producir fenotipos, que son los resultados de usar la información del genoma para producir organismos. Se pueden producir fenotipos diferentes en entornos diferentes. Entonces, el entorno siempre va a jugar un papel. Lo que pasa es que el entorno es diferente del organismo. El organismo es lo que es cada ser vivo y tiene sus propios genes, mientras que el entorno es lo que está fuera y quizá es compartido por los demás organismos. Por hablar un poquillo de evolución en general, la evolución es simplemente cambio, pero no cualquier cambio. Se puede decir que el universo evoluciona, ¿no? Que la gente evoluciona, que la gente cambie, pero es una manera no rigurosa de usar el término evolución cuando lo queremos emplear en este ámbito científico, tanto en evolución biológica y cultural. La evolución en este sentido se refiere a cambios que ocurren en poblaciones o en colectivos de reproductores. Entonces, la evolución biológica sería cambios que se producen entre generaciones de poblaciones de reproductores. Tiene que haber algo que sean reproductores. Originalmente se pensaba que los reproductores eran los propios seres vivos, cuando se conocen cada organismo individual, pero lo que realmente se reproduce es el gen o los genes que se copian y que producen nuevos organismos. La evolución no considera el desarrollo de los organismos individuales, los cambios que se van produciendo a lo largo de la vida del individuo, cómo vas creciendo, cómo vas madurando, cómo vas adaptándote, cómo tus tejidos se van especializando. Eso es más otro ámbito científico de la biología, que es también la biología del desarrollo. La evolución biológica se refiere a cambios entre generaciones en poblaciones de reproductores. Y la evolución cultural sería algo parecido, pero aplicado en vez de a genes, a los memes. Tienes una población de memes, una población de ideas o de unidades de cultura que se pueden reproducir, que pueden competir y cooperar por recursos y que van unas existiendo, unas apareciendo nuevas, otras manteniéndose y otras dejando de existir. Los mecanismos conviene distinguir entre mecanismos de producción de novedad, mecanismos de mantenimiento y mecanismos de eliminación de variantes. Los mecanismos innovadores a nivel genético serían las mutaciones, los errores de copia, la recombinación sexual, cuando hay reproducción sexual se combinan genes pues, de un macho y una hembra, en un individuo que recibe información genética de 2 individuos, de un padre y de una madre. Y por otro lado, el flujo genético. El flujo genético es cuando los genes provienen de fuera de un entorno, hemos hablado que la evolución estudia cómo evoluciona una población, pues el flujo genético es cuando algo viene de fuera de la población. Por ejemplo, un animal que lleva generaciones, un animal de un grupo que lleva generaciones apartado de otro grupo y
cruza, por ejemplo, alguna barrera geográfica y se aparea con un grupo con el cual antes no había tenido relación y incorpora algún gen que él tenía, pero que para el grupo es nuevo. Ahora que estamos en la pandemia, curiosamente están de moda los virus, y los virus son transmisores de novedades evolutivas, porque los virus son capaces de inyectar información en algunas ocasiones a los núcleos de las células, y así pueden transmitir genes incluso entre especies. No es lo normal es que la información genética se transmita de forma vertical de padres a hijos, con estos fenómenos añadidos de mutación, recombinación sexual y flujo genético, pero una forma peculiar de flujo genético es cuando esos genes son inyectados, digamos, por virus y pudiendo proceder eso, incluso de otra especie. Estos serían mecanismos de introducción de novedad. Los mecanismos de mantenimiento o eliminación serían la selección. Normalmente se habla de selección natural, pero ahora os voy a hablar de 3 mecanismos más, y la deriva genética. La deriva genética es básicamente un mecanismo de selección al azar. Cuando hay algún cuello de botella y en un grupo pequeño se separa de otro, no se lleva una muestra representativa de todos los genes que tenía el grupo grande. O cuando hay alguna catástrofe y solo sobreviven unos pocos, es posible que esos pocos no tengan genes representativos del grupo grande anterior. Entonces, ahí ha habido una eliminación de genes que en principio no tiene que ser por un proceso de selección y adaptación, sino simplemente se dice que es por azar. Los mecanismos que no son por azar, sino que tienen algún tipo de determinismo o algún tipo de regularidad, se les llama mecanismos de selección natural, que es cuando el entorno te selecciona. Selecciona aquellos genes que producen rasgos más exitosos, más aptos para la supervivencia y la reproducción. Y por eso a estos rasgos se les llama adaptaciones, porque dan capacidades o habilidades para sobrevivir y reproducirse mejor. Pero además de la selección natural existe la selección sexual. En organismos con selección sexual hay que encontrar una pareja y esa pareja puede negarse a emparejarse contigo. Entonces te tiene que seleccionar. Todos los mecanismos de selección sexual son especialmente importantes en todos los animales que tienen reproducción sexual y muy importante en seres humanos. Ya os puedo mencionar, por ejemplo, una obra de un psicólogo evolucionista, se llama Geoffrey Miller, se llama The Mating Mind, la mente emparejante o la mente para el emparejamiento, que dice que gran parte de las características que tenemos los seres humanos se deben a que necesitamos ser atractivos para el otro sexo para que así nos seleccione, y esto ha influido muchísimo en el incremento de rasgos, por ejemplo, como nuestra inteligencia o de algunas emociones, como nuestra capacidad de enamoramiento y de cuidar de los demás. Además de selección sexual, de selección natural y selección sexual, a mí me gusta hablar de selección social. Como los seres humanos somos no solo sociales, sino hipersociales, necesitamos que los demás miembros del grupo nos acepten y quieran cooperar con nosotros. Entonces también hay mecanismos de que necesitamos que los demás nos acepten según nuestras propias características, y estos procesos de selección tienden a producir precisamente individuos cada vez más sociables, más integrados. Hay un libro de Richard Wrangham que se llama The Goodness Paradox, la paradoja de la bondad, que dice que su idea principal es que siendo la evolución tan competitiva y pudiendo ser los humanos tan violentos, ¿cómo es que no somos aún más violentos de lo que somos, de lo que podríamos ser? Y básicamente la idea es que nos hemos domesticado, nos hemos ido seleccionando unos a otros, y los más violentos, como eran demasiado destructivos para otros, han sido repudiados, no han sido, digamos, seleccionados como amigos o cooperadores, o incluso han sido asesinados. Digamos, hay una persona muy violenta, él solo, tal vez, o digo él porque la violencia suele ser un rasgo predominantemente masculino en lo que es su ejecución física, es posible que pueda hacer daño a otros individuos. Pero una de las razones por la que existen los grupos humanos es que cuando te juntas varios, puedes oponerte, puedes defenderte a agresiones y eliminar al agresor. Entonces, una de las ideas es que la evolución humana ha sido en buena medida un proceso de domesticación, de hacernos cada vez, digamos, menos salvajes, más
menos violentos, más hogareños y más dados a la cooperación pacífica en vez de a la competencia violenta. La violencia todavía existe, pero ha habido ese proceso gradual de, digamos, de pacificación y domesticación. Este proceso también lo trata Steven Pinker, otro psicólogo evolucionista, entre otras cosas, porque él sobre todo es lingüista, en su libro The Better Angels of Our Nature, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, aunque ahí ya se refiere sobre todo más que a evolución genética, a evolución cultural, como ha habido diversas herramientas culturales como la racionalidad. Él habla también del Estado como institucionalización de la protección social contra agresores, luego también, digamos, contra accidentes y adversidades de la vida, y como entonces ese proceso que originalmente podía ser más genético también tiene una continuidad cultural, y los humanos, pues en ese sentido, seríamos cada vez más pacíficos. Y, a ver, me he perdido, perdonad, porque ahora no sabía dónde estaba, por qué he llegado a esto de Richard Wrangham. La idea principal, a lo que quería llegar, es hablaros un poco también de la historia de la psicología evolucionista, cuándo surge y contra qué surge. Así, no, perdón, lo lamento, sigo con esto. En 1975, Edward Wilson escribe un libro que se llama Sociobiology, Sociobiología. Y es un libro en el que intenta aplicar criterios de biología y criterios de evolución donde antes no existían o apenas existían. Entonces fue bastante novedoso, incluso escandaloso, porque antes las explicaciones típicas de la naturaleza humana eran más culturales o casi exclusivamente culturales y sociales. Entonces Wilson dice que los humanos somos diferentes de los animales, es verdad que tenemos cultura y somos capaces de aprender y vivimos en un entorno social, pero eso no quiere decir que la biología no influya nada, que la genética no influya nada. Y él intenta hacer ese trabajo. Una de las ideas principales de Wilson, que la expresa en otro libro, es la consiliencia, digamos, la unidad, la integración entre las distintas ciencias humanas y los distintos ámbitos tanto de la existencia como del pensamiento humano. Entonces, lo que intenta hacer es unir las ciencias naturales biológicas con las ciencias humanas y sociales. Su obra es criticada por gente como Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, que ya entonces le empiezan a acusar de determinismo genético, de determinismo biológico, incluso de ser reaccionario, de ser conservador, porque al parecer los genes como no cambian tanto como cambian los memes, sino que evolucionan mucho más lentamente, los genes casi son algo estático, ¿no? También la gente que le acusa, curiosamente muchos de ellos son marxistas, mucha gente son gente de extrema izquierda, a la que le interesa fomentar esa idea suya de que todo es socialización, todo es cultura, todo es educación, porque, digamos, viven de eso y esas son las ideas que tratan de promover. Entonces, inicialmente se llama sociobiología. En 1992 se publica otro libro, se llama The Adapted Mind, de 3 autores como editores. En realidad son mucho más: Jerome Barkow, John Tooby y Leda Cosmides. John Tooby y Leda Cosmides son pareja y siguen activos, están en California, en Santa Bárbara, y además son interesantes de leer porque tienen, no sé si son específicamente liberales, pero tienen bastante contacto con pensadores liberales. Y este libro de The Adapted Mind, La mente adaptada, ya llama a la nueva ciencia que ellos proponen psicología evolucionista, evolutionary psychology. Y básicamente sus ideas es oponerse a lo que ellos llaman la teoría estándar de las ciencias sociales, o la teoría dominante de las ciencias sociales, el mainstream model, que ellos dicen que es básicamente eso, basarlo todo en educación, entorno, cultura, influencias ambientales. Ellos dicen que eso es verdad o parte de verdad, pero que no está la verdad, y que hay que estudiar también todo lo que es evolución genética. Ellos defienden que la mente, el cerebro humano como órgano que se encarga de controlar la conducta del organismo, de dirigir, de decidir, de escoger qué hay que hacer, captando información, procesando esa información y tomando decisiones, pues tiene una estructura fundamental que es de origen genético, que es resultado de la evolución, y que es fundamentalmente una adaptación. Es decir, que tiene una estructura y un funcionamiento
de una determinada manera porque sirve para algo, porque proporciona respuestas exitosas a los problemas con los que se suelen encontrar los seres vivos. Luego ellos tratan la mente humana como una adaptación. Y no la tratan solo como una adaptación genérica, digamos, como una capacidad o unas pocas capacidades abstractas de uso general, ¿no? Como si fuera una herramienta que vale para todo, sino que dicen que el cerebro está estructurado en muchos módulos y cada módulo está especializado para las tareas que debe resolver. Luego lo veremos más adelante en la charla a qué áreas se aplica, digamos, todas estas ideas de psicología evolucionista y cómo cada una pues, podría tener su información peculiar, distinta de la de otros ámbitos, y cómo sus respuestas pues, necesitan algún grado de especialización. Esto lo saben los economistas, ¿no? No hay bienes de capital o no hay trabajadores genéricos con capacidad, digamos, de ser bien de capital o de ser simplemente trabajo, sino que el trabajo tiende a ser especializado para ser más eficaz y eficiente, y los bienes de capital, las herramientas, exactamente igual. Pues la psicología evolucionista dice que el cerebro es una herramienta de ese tipo formada de múltiples herramientas especializadas que se combinan unas con otras y se coordinan para funcionar como un todo. Además, idea de adaptaciones específicas para cada dominio, de módulos especializados, y luego podríamos discutir de cuántos módulos especializados y si puede además haber capacidades genéricas como inteligencia en general o memoria en general o capacidad de imaginación en general. Otra idea que lanzan es que como la mente evolucionó en un entorno de adaptación primitivo, el Pleistoceno y en la sabana, y hoy día vivimos en un entorno muy diferente. Antes era una situación ambiental natural y socialmente vivíamos en grupos muy pequeños. Se suele proponer el número de Dunbar como de unas 150 personas que son con las que puedas tener relaciones más personales, pues en grupos pequeños, estáticos, en las que las cosas no cambiaban mucho, conocías personalmente a todo el mundo, y no había gran acumulación de riqueza, no había grandes novedades y era todo relativamente simple. El mundo actual es muy diferente. Vivimos en sociedades rodeadas de cosas artificiales, que ya no son la naturaleza, sino cosas que hemos construido nosotros. Ya no somos nómadas o seminómadas como antes, sino que tenemos una vida sedentaria. Ya no nos dedicamos simplemente a cazar o a recolectar, sino que eventualmente inventamos la ganadería y la agricultura, y luego hemos inventado una economía con muchísimas más actividades productivas. Hoy día tenemos tecnología, tenemos ciencia, tenemos grandes cantidades de arte, de entretenimiento. Entonces vivimos en un mundo muy diferente y ellos plantean la posibilidad de que nuestra mente está adaptada, al menos genéticamente, en lo que es la parte genética, al mundo anterior. Y en este mundo, lo que eran adaptaciones al entorno más antiguo podrían ser no adaptaciones, sino al revés, causa de problemas. Esto lo podemos ver, se suele mencionar el problema típico de la obesidad o incluso la diabetes. Hoy día tenemos tanta facilidad de disponer de comida que probablemente comemos demasiado, y comemos demasiado de cosas que en su momento nos resultaban muy apetitosas porque eran escasas y muy valiosas, pero ahora es posible que esa disponibilidad sea excesiva y nos cause problemas de salud, combinados también con que nuestra vida es muy sedentaria. Ya no tenemos que estar constantemente, digamos, moviéndonos, activo, cazando o trabajando, haciendo algo para sobrevivir, sino que pasamos gran tiempo sentados, y cuando nos desplazamos pues lo hacemos en automóviles o en medios que no requieren un gran gasto de energía. Entonces no solo hay problemas de alimentación, sino problemas pues, de actividad sexual, la cantidad de estímulos que estamos recibiendo constantemente a través de revistas, a través de televisión, no es la cantidad de estímulos que había en ese entorno natural. Estas tres ideas son ideas discutibles. De hecho, entre los psicólogos evolucionistas y sus críticos critican, por ejemplo, la idea de panadaptacionismo, de buscarle una explicación adaptativa a todo.
Y los propios teóricos evolucionistas reconocen que hay cosas que no son adaptaciones en sí mismas, sino que pueden ser subproductos de otras cosas, de otras adaptaciones. Que no hay que buscar una adaptación directa a todo. Una crítica que han recibido los psicólogos evolucionistas que cuentan just so stories, o sea, historias de simplemente es así y sirve para esto, pero sin ofrecer demasiadas pruebas, sino que simplemente, bueno, esto tendría esta función. A mí esta crítica no me parece justa, porque si lees la literatura de la psicología evolucionista ves que va más allá de la simple presentación popular que pueda, por ejemplo, estar haciendo yo y decir, bueno, este mecanismo cerebral existe porque cumple con esta función, sino que hay artículos de investigación y debates y discusiones y experimentos y evidencia empírica detrás para comprobar si eso tiene validez o no. Y de hecho hay distintas hipótesis que se van produciendo y algunas se rechazan y otras se aceptan. Insisto, luego veré algunos ejemplos de aplicación en ámbitos concretos. Paramos el vídeo para recordarte que el Instituto Juan de Mariana no recibe ni subvenciones públicas ni dinero de partidos políticos. Se financia gracias a las donaciones privadas de personas que, como tú, creen las ideas de la libertad. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro de nuestro canal de YouTube. Para ello, deberás pinchar en el menú Hazte miembro en la web o en el botón Unirme en YouTube. Muchas gracias y te dejamos con la conferencia. Lo de la modularidad masiva también se discute. Uno de los pensadores que no es psicólogo evolucionista en sentido estricto, pero que siempre se cita al hablar del lenguaje es Noam Chomsky. Y Noam Chomsky lo que dice es que el lenguaje es resultado de la evolución y que tiene alguna característica genética fundamental compartida por toda la humanidad. Incluso los investigadores pueden hablar de un gen que se llama el FOXP2. Dicen, bueno, este gen junto con otros es esencial para el lenguaje. Gracias a este gen y otros, los humanos tenemos un lenguaje simbólico sofisticado, mientras que otros animales apenas tienen capacidad lingüística. Los animales también se comunican, pero están a años luz de la complejidad y de la capacidad que tenemos nosotros para utilizar el lenguaje para transmitir información. Este guante lo recoge Steven Pinker. Steven Pinker tiene un libro que se llama The Language Instinct, uno de sus primeros libros, El instinto del lenguaje, el que él insiste con la teoría de que el lenguaje tiene que tener una naturaleza fundamentalmente instintiva, fundamentalmente genética. Es decir, que nacimos con una serie de habilidades y predisposiciones que nos facilitan muchísimo la adquisición del lenguaje y que otros animales carecen de ellas y por esto no pueden desarrollarlo. Ninguno de estos pensadores niega que el lenguaje tenga necesidad de aprendizaje. Todos los lenguajes necesitan ser aprendidos, por ejemplo, en su vocabulario. El vocabulario no está grabado genéticamente. Estos autores sobre todo se suelen referir a la sintaxis profunda, a la estructura más abstracta que tendría el lenguaje, que sí dicen que eso podría tener un origen genético. Pero lo que es el vocabulario y lo que es ensayar el bebé y luego el niño para ir aprendiendo a hablar, esos son requisitos indispensables. Pero ellos insisten en que sin esas capacidades innatas el lenguaje no se desarrollaría. Pues si leéis a otros autores como Daniel Everett, estos son críticos y, de nuevo, no niegan que haga falta cierta capacidad genética instintiva para el lenguaje, pero te muestran en su obra como ciertos trucos culturales y ciertas habilidades que sí se pueden ir aprendiendo tienen más importancia de la que parece. Daniel Everett, por ejemplo, critica que una de las ideas de Chomsky y Pinker es que el lenguaje permite recursión, que es que tú puedes meter una frase dentro de otra, como una cláusula, ¿no? Como una oración condicionada a una principal. Y que así podemos expandir las frases todo lo que queramos y el lenguaje así será, digamos, infinitamente productivo. Nunca se nos van a acabar las frases que decir y siempre podemos estar innovando, diciendo cosas nuevas que nunca se han dicho antes. Daniel Everett estudia un grupo étnico que son los Piraja en Brasil, en la selva, y él dice que los Piraja no usan recursión,
que simplemente colocan una frase después de otra y ellos ya saben a qué se va refiriendo cada frase sin necesidad de anidar de forma recursiva una en otra. Luego lo dice que la recursión o no es necesaria para el lenguaje o tampoco es tan importante esa capacidad recursiva de origen innato. Hay otros pensadores que insisten en que la recursión sí es muy importante, pero no solo para el lenguaje, sino para hacer todo tipo de computaciones y pensamientos, para estar pensando constantemente cosas y asociándolas con otras y recurriendo a estrategias de autorreferencia y reflexividad. Pero esto sería irnos ya a otras capacidades mentales humanas más relacionadas con la autoconsciencia. La última crítica que se suele hacer a la psicología evolucionista es en el tercer punto, es que tal vez nuestra mente no esté tan inadaptada al mundo actual porque sí haya sido capaz de evolucionar gradualmente, y de hecho hay autores que dicen que la evolución no solo sigue funcionando. Hay una cosa típica que se suele decir, es que la evolución ya no opera porque tenemos tantos recursos a nuestra disposición que no hay escasez y que no hay competencia por ellos. Entonces vemos que hay gente enferma que se puede mantener viva o se puede mantener más o menos sana gracias a medicinas o tratamientos quirúrgicos o a distintos servicios sanitarios, pero esto no es cierto. El hecho de que el entorno cambie y tengamos cada vez más oportunidades no tiene por qué anular los procesos evolutivos, sino simplemente lo que hace es volver a poner en marcha distintas presiones evolutivas en el nuevo entorno. Entonces hay distintas obras que han tratado esto, como dicen, como en los últimos 10.000 años puede haber incluso haber habido una explosión de evolución, que también hay que hacer que es relativamente pequeña, porque en 10.000 años tampoco da tiempo a muchísima evolución genética, cuando la historia evolutiva suele medirse en cientos de miles o en millones de años. Pero la idea principal es que la evolución ha seguido funcionando. Una idea que introduzco ya es la de coevolución. Estoy hablando de genes y estoy hablando de memes, pero no van por separado. No evolucionan los genes por su cuenta y los memes por la suya, cada uno preocupado por su éxito reproductivo, ¿no? Los memes, como producen toda la cultura, y la cultura incluye la ciencia, la tecnología, la acumulación de conocimiento, la acumulación de capital, el arte, todas las instituciones sociales, todas las normas que regulan la conducta de los individuos en sociedad, todos los memes cambian el entorno en el cual evolucionan los genes. Luego los memes, la cultura, constituyen una presión evolutiva para los genes. Un ejemplo típico que se suele poner es el de la tolerancia a la lactasa, para ver cómo han evolucionado la cultura y ciertas actividades económicas o productivas y los genes. Normalmente en mamíferos, la lactasa, que es la enzima que permite digerir la leche materna, se desactiva cuando el bebé o el niño deja de mamar, en torno a los 2 años. Pero en algunas poblaciones puede seguir activa y se ve que hay una relación entre esas poblaciones y las poblaciones que desarrollaron ganadería y por lo tanto tenían vacas o cabras o algunos otros animales de los cuales poder conseguir leche. Entonces, insisto, como ejemplo de coevolución entre genes y cultura. Y en sentido contrario, la idea principal es que la cultura no evoluciona de forma totalmente libre y arbitraria, sino que hay temas biológicos, temas, digamos, de vida o muerte, o de amor, o de socialización, que están presentes prácticamente siempre en la cultura. Entonces, cuando vemos las historias que cuentan los mitos, las leyendas de las distintas civilizaciones, o las grandes novelas, las grandes historias, las historias que más nos apasionan, que más éxito tienen, todas tienen unos temas universales que tienen que ver con en qué consiste ser humano, qué problemas típicos nos encontramos los seres humanos en la vida, tanto a nivel individual como a nivel social, qué conflictos tenemos unos con otros, de nuevo, amorosos, de cooperación, de traición, de competencia,
de a veces fracasar, a veces triunfar, ¿no? El típico en la cultura es la figura del héroe, alguien que se enfrenta a un problema porque cambian algunas circunstancias o descubre que quiere algo y tiene que ir intentando vencer todo tipo de problemas o conseguir algunos medios para alcanzar sus fines. Si veis esto también, refleja, esto lo ha estudiado por ejemplo Jordan Peterson, la propia estructura de la mente humana intencional. Esto es un tema para investigar más. La intencionalidad, ¿es aprendida? ¿Sería algo cultural o es genético? Los psicólogos evolucionistas dicen que la estructura de la mente intencional, que es lo que interesa mucho a los austriacos, ¿no? Como escribe Ludwig von Mises, que la acción humana es intencional, que sigue propósitos, que valora distintos fines, escoge el más valorado y busca medios escasos, y busca cómo combinarlos, cómo utilizarlos para alcanzar los fines que considera más valiosos. Pues tenemos esta estructura de agentes intencionales porque hemos evolucionado, digamos, cibernéticamente como tales. Nuestra mente tiene estas capacidades intencionales de forma innata. Y no solo somos capaces de generar conducta intencional, sino que nos comprendemos unos a otros como agentes intencionales. Y eso permite la socialización. Nos podemos coordinar y podemos cooperar más fácilmente porque nos entendemos unos a otros. Sabemos qué es lo que hay, con problemas de predicción y conocimiento imperfecto, en la mente de los otros y así podemos más fácilmente cooperar y competir con ellos. Vale. Un poco diferencias entre genes y memes. Los genes solo se transmiten en principio de forma vertical, de padres a hijos, salvo los casos que comenté antes de flujo genético. Que también vienen de un padre, pero en el caso de los virus ya no. Y actualmente con la tecnología moderna podríamos introducir genes mediante edición genética, pero estoy hablando más de lo que ha sucedido tradicionalmente durante la evolución. Dados los memes actuales y la cantidad de tecnología que tenemos, esta propia cultura el conocimiento acerca de lo que es la genética nos permitiría transformar el proceso de evolución genética. Pero tradicionalmente se suele decir que los genes se transmiten verticalmente, que su evolución es relativamente lenta, de nuevo, de forma clásica. Actualmente quizá podamos acelerarla, y que lo genético es más primitivo y como más fundamental en la mente humana, mientras que lo cultural sería aquello que varía más deprisa, no se recibe solo de tus padres de forma vertical, sino que se puede recibir de tus tíos, de tus primos, de tus amigos, de tus jefes, de tus profesores, de gente que son miembros de la misma sociedad, pero que no tienes apenas relación con ellos, más que en el momento de copiarlos. Luego, los memes tienen estas diferencias. Los genes tienen su propio aparato de transmisión que está en las células, mientras que los memes lo que requieren es un cerebro. Es decir, no puede haber memes si no hay algún tipo de cerebro que represente la información, y no un cerebro aislado, sino un cerebro integrado en un sistema nervioso que perciba información del entorno, que sea capaz de interpretarla, que sea capaz de representarla, y para ser memes, que sea capaz de repetir esa información, ya sea, pues, por ejemplo, canciones o textos o bailes o formas de decir cosas o simplemente, ya he mencionado antes ejemplos de formas de vestir, o formas de comer o de preparar la comida, gastronomía. Mira, ahora que menciono la gastronomía se me ocurre otro ejemplo de coevolución. El ser humano tiene un cerebro muy grande y un sistema digestivo con un intestino relativamente pequeño para lo que le correspondería con otros animales. Se piensa que esto evolutivamente ha sido así gracias a una idea que es una idea cultural, no es una idea genética, que es cocinar, transformar los alimentos. Las distintas operaciones que se pueden hacer para cocinar, gracias al fuego, gracias al calor, puedes hervir o freír, o las distintas operaciones que se hacen con calor, meter en un horno, hornear, puedes trocear la comida, la puedes marinar, la puedes macerar, todas las operaciones que saben hacer los cocineros, todo eso es cultural. Pues todas esas operaciones culturales
facilitan la digestión de esos alimentos y han permitido cambios genéticos hacia cerebros más grandes y aparatos digestivos más simples y que consuman menos recursos gracias a que el proceso cultural de cocinar te da esas ganancias en eficiencia. Sigo con algunas ideas de psicología evolucionista y vamos pasando más a evolución cultural. Ya comentaba antes lo de que ha recibido críticas de pseudociencia en la psicología evolucionista que me parecen injustas y de nuevo alguien me ha preguntado a veces qué pienso de un artículo que critica la psicología evolucionista de pseudociencia. Yo digo, cada vez que leáis un artículo me parece muy bien, pero ir a ver las referencias que citan y luego ir a ver réplicas a ese propio artículo. Si queréis ver críticas o ataques contra la psicología evolucionista, pues luego ir a ver también defensas de los propios profesionales de la psicología evolucionista o de los divulgadores de la psicología evolucionista y a ver, que decidáis por vosotros mismos quién tiene razón. El aspecto de que es una ideología, insisto, yo creo que es falso, que es propaganda conservadora, es bastante falso cuando muchos de los proponentes de la psicología evolucionista, como el propio Steven Pinker, son de izquierda, normalmente de izquierda moderada, y los críticos suelen ser de izquierda, pero de extrema izquierda. También se le acusaba a la psicología evolucionista como de justificar mala conducta. Si tratas de dar explicaciones de por qué los seres humanos somos violentos en algunas circunstancias, o de por qué somos celosos, por qué somos posesivos, o por qué tratamos diferente a la gente, pues porque, por ejemplo, podemos ser nepotistas y tratar mejor a nuestros parientes que a otros, que eso podría parecer a algunos injusto, o por qué somos tribales y tratamos mejor a los de nuestro grupo que a otros, ¿no? Pues a los igualitaristas todo esto les puede parecer muy mal y pueden creer que la psicología evolucionista justifica todo esto. La psicología evolucionista, como ciencia, lo único que hace es describir por qué existen ciertas realidades. La parte de justificarla o no, eso tiene que ver más con política o con filosofía moral. La psicología evolucionista tampoco implica derrotismo en el sentido de que como los genes están ahí no se pueden cambiar y no se puede hacer nada. No, la psicología evolucionista reconoce que el entorno puede influir. Tú puedes tener tendencias o predisposiciones a la violencia y en algunos casos puedes reprimirlas mediante la cultura. Me parece muy curioso en el tema de las diferencias sexuales, que lo trataré brevemente ahora como uno de los campos de aplicación de la psicología evolucionista, se suele decir que es que a los niños los educan a ser más violentos. A mí me parece que es todo lo contrario. Los niños ya tienen de forma innata un carácter más, digamos, físico, más agresivo que las niñas, y lo normal es que los padres y la sociedad traten de domar esas tendencias, traten de limitarlas. Están constantemente diciendo a los niños que no peguen a los demás, que compartan sus juguetes y que se porten bien. Y hasta cierto punto esas influencias mediante incentivos o desincentivos funcionan. Esto no significa que funcione siempre. Hay ideas muy ingenuas, por ejemplo, frente a asesinos en serie o psicópatas, que hoy día se sabe que un psicópata básicamente lo es por influencias genéticas y que luego se activan y disparan en los entornos adecuados, pues hay gente ingenua que cree que los psicópatas, con tratarles bien y hablarles de amor y reeducarles y convencerles de que se porten bien, lo van a hacer bien. Y muchos psicópatas son muy hábiles a la hora de manipular a los demás y les hacen creer que sí, que se han curado y que a partir de ahora se van a portar bien, pero la realidad muestra que no, que hay gente que son psicópatas y lo van a ser siempre, digamos que no tienen cura, entre comillas, y que la sociedad necesita protegerse de ellos. Voy a empezar ya un poco en ámbitos a los que se ha aplicado la psicología evolucionista, y esto sería pues prácticamente todo lo que os podáis imaginar de la naturaleza humana. Los psicólogos evolucionistas han entrado. Entonces voy a mencionar simplemente algunos, os leéis, por si acaso no doy al final o no me pedís, bueno, supongo que me lo pediréis, uno de los libros mejores y más actuales donde podéis leer acerca de estas teorías y cómo se aplican en distintos ámbitos es de Steve Stuart Williams y se llama The Ape That Understood the Universe, el simio que comprendió el universo. Es un libro más muy bueno porque no solo habla de psicología evolucionista, sino también habla de evolución cultural, habla de memética y de cómo interaccionan y cómo evolucionan las dos. Y al final tiene dos apéndices de cómo responder a los críticos de la psicología evolucionista y también a los críticos de la
de la memética, que dicen que la memética no sirve para nada, que simplemente es evolución cultural, pero que la memética no ha aportado nada. Entonces, por ejemplo, ya os he dicho antes, el ámbito del lenguaje. En el ámbito del lenguaje hay muchísima discusión y muchísima investigación de hasta qué punto el lenguaje requiere ciertos genes que lo permitan o hasta qué punto el lenguaje es aprendido y depende sobre todo de influencias culturales. El altruismo, las explicaciones del altruismo, típicamente las explicaciones clásicas insistían en que el altruismo se consigue pues, mediante socialización, mediante ideas culturales de insistirle a la gente que debe ser generosa y que debe cooperar con los demás, que debe ayudar a los necesitados. Los psicólogos evolucionistas dicen que ya tenemos unas tendencias altruistas innatas. Hay un libro de un autor que se llama Paul Bloom y el libro se llama Just Babies, que es como un juego de palabras porque es bebés justos o solo bebés, y la idea es que ya siendo solo bebés, sin haber podido ser influidos mucho por la cultura, se sabe que los bebés ya tienen una psicología moral innata básica, y que parte de esa psicología moral están esas ideas de altruismo. El altruismo ha sido explicado por la evolución por mecanismos de selección de parentesco, se llama kin selection, altruismo recíproco, es decir, no solo yo asumo costes y tú te beneficias, sino que en el mismo momento o en algún otro tú asumirás costes y me beneficiarás a mí, es decir, habrá algún intercambio, habrá alguna cooperación, no será algo unilateral. También reciprocidad indirecta, de tal manera que tú ayudas a uno, ese uno ayuda a otro y ese otro ayuda a otros que eventualmente te ayudarán a ti. Cuando tú vives en una comunidad de altruistas, es común esto, ayudar sin esperar recibir de ese individuo en concreto, sino de toda la comunidad o de otros individuos que a su vez son generosos. Una idea importante es en individuos, no solo en humanos, sino en todo tipo de animales sociales, es el estatus. Entonces, la psicología evolucionista estudia muchísimo el tema del estatus. El estatus se puede conseguir, o digamos la reputación social, se puede conseguir de dos maneras. Por dominación, digamos por control violento de otros, amenazando con hacerles daño de tal manera que te obedezcan, o por prestigio, siendo muy buen cooperador, siendo honesto, haciendo favores, ayudando a otros, de tal manera que los demás quieren voluntariamente cooperar contigo. Pues el estatus también sirve para explicar el altruismo. El altruismo y muchos otros fenómenos sociales. Ahora os mencionaré el tema de las señales honestas costosas, que yo suelo tratar a menudo. El ser altruista es una señal honesta costosa para todos los demás de que tú te lo puedes permitir, de que tú te puedes permitir ayudar a los demás. Luego eres alguien competente, que tiene unas series de capacidades, quizá una riqueza suficiente. Luego probablemente convenga ser amigo tuyo, porque puedes ayudar a los demás, y si eres buena persona, también no solo porque puedes, sino también porque quieres. En el tema de la cooperación y los intercambios hay un caso que es una de las bases de los estudios de psicología evolucionista de John Tooby y Leda Cosmides. Ellos dicen, para que se vea cómo, según ellos, algunos módulos están especializados en distintas tareas, que tenemos capacidades lógicas, pero esas capacidades lógicas que detectan ciertos patrones y ciertas reglas y cuándo se cumplen y cuándo no se cumplen, no son tanto una lógica abstracta, sino que son lógicas adaptadas a problemas concretos. Y ellos dicen que un problema concreto de lógica es eso, la lógica de la cooperación y la detección de tramposos, de gente que simule que está cooperando, pero en realidad está haciendo trampas y no quiere que les pillen. Entonces, ellos proponen la información de un test que se llama el test de selección de Wasson o Wason. Se escribe W-A-S-O-N, Wasson, pero no sé si se pronuncia Wasson o Wason. Que es que te enseñan unas cartas y te dicen, y esto te lo crees, esto es verdad, te dicen, estas cartas tienen en un lado una letra, que puede ser una vocal o una consonante, y en el otro lado tienen un número que puede ser par o impar, y te dan una regla, y te dicen, si en un lado hay una vocal, en el otro lado tiene que haber un número par. Y te dicen, esa es la regla. Y ahora la pregunta es, te enseñan 4 cartas y te dicen, de estas cartas,
cuáles tendrás que levantar, porque solo ves uno de los lados, para comprobar si la regla se cumple. Ellos te dicen que la regla es esa, la pregunta es, con las cartas que te dan, ver si esa regla se cumple. Y te ponen pues el 4, el 3, la A y la B. Un número par, un número impar, una vocal y una consonante. Y ellos dicen que mucha gente, o una cantidad importante, considerable de gente, falla en este test. O no levanta cartas que debería levantar, o levanta cartas que no debería levantar. Y ahora dicen, hay otro experimento que tiene la misma estructura lógica, pero que los sujetos resulta que son capaces de resolver mucho más fácilmente, casi de forma instintiva, es casi trivial, mientras que en este la gente se tiene que poner a pensar y hacer inferencias, lo que en lógica es modus ponens, modus tollens, a ver, en este otro que os voy a presentar ahora, tiene la misma estructura lógica, pero la gente lo resuelve, ya veréis enseguida, y es, la regla es que las personas de menos de 18 años no pueden beber alcohol. Y tenemos estos 4 pares de personas bebida. Antes eran cartas que tenían en una cara una letra, vocal o consonante, y en la otra un número par o impar. Pues ahora es personas bebida, pares, personas bebida. Y la persona puede ser mayor de edad, adulta, o puede ser menor de 18. Y la bebida puede ser alcohólica o no alcohólica. Entonces te dicen, para comprobar que la regla se cumple, de estas 4 evidencias que te doy, como cartas incompletas, ¿cuáles tienes que darle la vuelta o que obtener más información y cuáles no? Y te dicen, una persona adulta, un menor, una bebida alcohólica y una bebida no alcohólica. Pues inmediatamente la gente ve rápidamente, pues tengo que ir a la bebida alcohólica por si acaso en el otro lado de la tarjeta, digamos, resulta que la está consumiendo un menor. Mientras que si la bebida no es alcohólica me da igual, porque la regla no le afecta. Y en el caso del adulto y el menor, el adulto me da igual lo que haga, porque puede beber alcohol o puede beber o bebida no alcohólica, ya está, en la regla no le afecta o la está cumpliendo, mientras que en el menor, el caso del menor, necesito ver qué está bebiendo, si está bebiendo alcohol o está con una bebida no alcohólica. Entonces, ellos han utilizado esta evidencia empírica para decir para que veamos que la lógica no funciona igual cuando la tratamos, digamos, de forma abstracta que cuando sirve para resolver un problema muy concreto. En este caso, reglas de intercambio y reglas de cooperación. Ellos han utilizado más evidencia y más ejemplos, pero este es como el principal. Hay un tema que solo lo voy a mencionar porque casi de pasada, aunque ya he comentado algo de niños y niñas, porque está tratado en el libro que publicamos, en el informe que publicó el Instituto Juan de Mariana sobre el feminismo y en el libro que publicó un editorial también a raíz de ese informe, Ampliando Contenidos, y ahí tenéis un capítulo escrito por mí que se llama La ciencia de las diferencias sexuales. Entonces, la psicología evolucionista estudia por qué hombres y mujeres, en el caso de humanos, machos y hembras, en el caso de otros animales, presentan diferencias sexuales. La idea principal es que no es solo cultura, que no es educación, sino que hay diferencias genéticas y que estas diferencias tienen sentido porque los roles reproductivos de machos y hembras, hombres y mujeres, son distintos. La mujer produce el gameto más grande, inmóvil y más escaso, que es el óvulo, mientras que el hombre produce espermatozoides que son muy móviles y son muy abundantes. Además, la mujer se queda embarazada o es posible que se quede embarazada. Y una vez que se queda embarazada, el embarazo dura 9 meses y luego suele querer cuidar de la cría. Es decir, lo que se llama la inversión parental de la madre es enorme, mientras que la inversión parental del padre en principio es muy pequeña. Es un coito, los espermatozoides que no cuesta nada producirlos, ese mismo día o al día siguiente tiene más. Luego, las estrategias, si tus realidades en el rol biológico son tan distintas, parece normal que tu psicología y tus estrategias de reproducción sean diferentes, ¿no? Entonces, se suele decir, simplificando mucho, y aquí es donde también a veces la psicología evolucionista es criticada, que hay simplificaciones que la gente se queda en las simplificaciones. No vale decir aquello de, bueno, es que los hombres son exclusivamente promiscuos y las mujeres son exclusivamente monógamas. No, la psicología evolucionista lo dice es que el hombre y la mujer
tienen estrategias de apareamiento diferente, sobre todo en los emparejamientos que son a corto plazo. Cuando son a largo plazo, las estrategias tienden a converger porque ambos van a querer invertir y garantizarse que la otra pareja, que el otro miembro de la pareja también invierta para sacar adelante a los hijos. Pero en el caso de emparejamientos a corto plazo, en los cuales el hombre no se compromete a nada, al hombre le puede interesar tener cuantos más mejor y cuanta más variedad mejor. Mientras que la mujer, al menos, si sabe que ahí no va a haber un compromiso y no va a encontrar a alguien que le ayude con los posibles hijos, le puede interesar no tanto la cantidad, sino más la calidad. Y de nuevo, esto, como ya llevamos bastante tiempo, si queréis profundizar en el tema de diferencias sexuales, tenéis el capítulo del informe y del libro que os he mencionado. Sí me parece interesante mencionar algo sobre que la selección, aunque ya lo mencioné antes, que la selección sexual ha sido un factor esencial en la generación de individuos cada vez más inteligentes, cada vez cognitivamente más aptos y con emociones más adecuadas a la cooperación. Antes yo os he hablado ya de la domesticación. La domesticación es un proceso social, pero sobre todo es un proceso familiar. Las mujeres tienden a escoger a hombres que las protejan, pero que es decir, que tengan la fuerza para protegerlas de posibles agresiones de otros, pero que también tengan capacidades para proveer recursos y que tengan un carácter, digamos, más pacífico, más bondadoso. Entonces, todas estas presiones evolutivas hacia más inteligencia, más exhibición de esta inteligencia mediante, por ejemplo, el lenguaje o la producción de obras artísticas o las gestas deportivas, todo esto serían señales honestas costosas que un sexo le ofrece al otro para decirle, mira, soy muy apto, mis genes son buenos, escógeme. ¿Vale? Otro tema que se ha discutido mucho ha sido en psicología evolucionista, ha sido la violencia y la violencia relacionada con los cuidados en el entorno familiar y su contrario, los abusos. Entonces, ha habido estudios de por qué hay diferencias entre los abusos que se producen sobre hijos genéticos y los abusos que se producen sobre hijastros. Las estadísticas, según los investigadores, muestran que sobre los hijastros, es decir, sobre los hijos que, digamos, recibes de una pareja que ya tenía hijos de otro, sufren abusos considerablemente mayores que los hijos propios. Pues la psicología evolucionista explicaría esto de forma sencilla. Es lógico desde el punto de vista de la evolución no dañar a los hijos que son tuyos en el sentido que llevan tus genes, pero no es tan dañino dañar a hijos que en realidad no son hijos tuyos, son solo hijos legales, porque que los has decidido adoptar o aceptar porque vienen con tu pareja, pero en realidad no llevan tus genes. Esto se llama efecto Cenicienta, el cuento de Cenicienta, de cómo cuando Cenicienta pierde a su padre, la madrastra la maltrata. Pues ha habido muchísimo debate y estudios sobre esto. Todo el ámbito de las emociones y los sentimientos morales se pueden estudiar absolutamente todas como resultado de psicología evolucionista. ¿El miedo para qué sirve? Pues para evitar peligros. Y el miedo en parte tiene una componente innata y en parte una componente cultural. Ha habido experimentos de cómo no se tiene un miedo ya innato a las serpientes y a las arañas, pero es fácil adquirirlo. Mientras que es muy difícil hacer que un bebé o que un simio tenga miedo a una flor. O que si lo tiene es fácil hacer que lo pierda. Es decir, que ciertos miedos, digamos que se graban en la conducta de forma muy fácil. El propio Darwin insistía en que las emociones son como universales humanos, que las producimos sin necesidad de aprenderlas. De nuevo, aquí ha habido críticas de estudiosos de la cultura. Hay una investigadora que se llama Lisa Feldman Barrett, que tiene un libro Emotions, How Emotions Are Made, que discute que muchas emociones, su producción y sobre todo su interpretación dependen de factores sociales y culturales. Esto es para animaros a leer. El tema de la alimentación también, a qué cosas tenemos asco. Hay algunos olores, como el olor a ácido sulfídrico, que es el olor a huevos podridos, que simplemente son materia orgánica en descomposición. Luego nuestro cerebro ha aprendido que eso no es sano, estar cerca de ello y mucho menos comérnoslo.
Otros ascos se producen por una combinación entre evolución y cultura. Se cree que las madres alimentan a sus hijos cuando son pequeños con casi todo, y de hecho los niños tienden a llevárselo todo a la boca y lo prueban y luego buscan la aprobación de la madre. Y hay como una ventana de oportunidad hasta aproximadamente los 2 años en los que todo aquello que se prueba se aprende a que te guste. Y cuando se cierra esa ventana de oportunidad, las cosas que no has probado o no te gustan o incluso te dan asco. Entonces, otro tema más. Y paso ya al tema de la evolución cultural. Los libros principales que os recomiendo aquí son, por ejemplo, Joseph Heinrich tiene un libro que se llama The Secret of Our Success, y dice que el secreto de nuestro éxito es la cooperación y la cultura. Y Kevin Laland tiene otro libro que se llama Darwin's Unfinished Symphony, que también es lo mismo. Es decir, que la especie humana no es solo genética, sino que lo que nos diferencia y lo que nos permite un éxito tan brutal es nuestra habilidad para la cultura, para compartir conocimiento y cooperar. Las bases de la cultura son 2. Son esencialmente producir cosas nuevas, memes nuevos, y reproducirlos mediante imitación. La imitación es simplemente una forma de aprendizaje, copiar a otro. Entonces, los seres humanos tenemos ambas capacidades. Somos creativos, podemos imaginar cosas, producir novedad, y tenemos una amplia capacidad para imitar. Esto nos permite acumular conocimiento. No hay que redescubrir la rueda de nuevo, no hay que reinventar la ciencia y toda la cultura, sino que te basas en lo que hay y así vas gradualmente produciendo pues, toda la tecnología, todo el conocimiento científico que tenemos hoy día, incluso todo el arte acumulado. Esta parte de la cultura sería lo que podríamos llamar utilidad técnica. Otra utilidad de la cultura que se estudia a menudo tiene que ver con las señales honestas costosas, y es que la cultura se puede utilizar para cohesionar, coordinar y diferenciar grupos. Los grupos son muy celosos de su cultura porque son como sus carnés de identidad, las etiquetas que presentan a cada uno como miembro de un grupo, que yo visto igual que vosotros, que yo tengo vuestro propio acento, que tengo vuestra misma religión, hablo vuestro idioma, comparto vuestras historias, vuestras leyendas, vuestros mitos. Y eso te permite aglutinar un grupo de cooperadores leales, fieles, buenos, que se enfrentan a otros grupos que tienen una cultura distinta y que se distinguen por esas culturas distintas. Entonces aquí están todas las ideas de que algunos elementos de la cultura son arbitrarios, algunos pueden incluso ser absurdos, porque las creencias que son ciertas y comunes para todos nunca serían distintivas, ni supondrían ningún coste asumirlas. Con esto voy acabando. Simplemente 2 cosas más que se suelen estudiar en memética o evolución cultural es típicamente qué ideas imitar y a quién imitar. Entonces, se suelen imitar las ideas, de nuevo, que te encuentras muy a menudo. Precisamente porque son parte de tu grupo, las que te encuentras muy a menudo, dices, si hay tanta gente probándolas, probablemente es que son exitosas. Toda esta gente que está utilizando esta idea o tiene esta conducta, sigue viva. Luego, tal vez esta idea sea buena para sobrevivir. También el copiar a muchos es una señal de conformidad. Dices, yo acepto a los demás, me someto un poco, me humillo y no pretendo ser diferente, que quizá eso genere envidia de los demás. También tendemos a imitar a los exitosos, porque las marcas recurren a actores o a deportistas famosos o a gente que tiene mucho carisma, porque tendemos a imitar más, y esto tiene sentido, a los que han tenido éxito. Si alguien ha tenido éxito, tal vez ha tenido éxito por las conductas o por los productos que consume o por las ideas que tiene. Luego los imitamos. También imitamos más a los que son más parecidos a nosotros y están más cerca de nosotros, a los que son más como nuestra familia o nuestro grupo. Si existen presiones de conformidad, a veces existen presiones de anticonformidad. Esto es típico, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia es una etapa en la que tratas ya de diferenciarte de tu grupo familiar y quieres integrarte en otro. Entonces, rechazas las ideas o los memes de tu propia familia y buscas memes de otro grupo del cual querrás formar parte. Entonces, esto, por ejemplo, en música es muy típico. A la gente no le gusta la música de sus padres, sino que busca su estilo propio para diferenciarse de ellos.
también se ven en evoluciones de estilos musicales, que fue el punk. El punk era contracultura, era anticonformismo, era una rebeldía, oponerse a lo que había antes para señalarse unos como diferentes de los demás. Y técnicamente, si os interesa, pues también hay estudios de que igual que los genes se puede ver cómo se copian, cómo se reproducen y qué efectos tienen sobre el fenotipo, pues también se ha estudiado lo que es el ciclo de vida del meme. Los memes deben almacenarse, luego necesitas una memoria que sea relativamente persistente, también deben expresarse. Si se quedan siempre en la memoria y nunca se expresan, no se ven, no se pueden leer. Esa expresión luego ha de transmitirse a través de algún tipo de medio. A veces la transmisión pues, puede ser simplemente oral o por la vista, el lenguaje, pero hoy día con todo el tema que tenemos de avances tecnológicos y las redes sociales, pues se ha avanzado también en estudios de evolución cultural en redes sociales y cómo ha habido una explosión, digamos, de evolución memética. Y los memes no basta con que se transmitan, sino que deben ser asimilados, deben llegar a otra mente, a otro cerebro, y esa mente no debe rechazarlos, sino que debe asimilarlos y debe comprenderlos. Si a ti te hablan en chino, probablemente no podrás repetir una frase que te digan en chino, sobre todo si es muy larga. Mientras que si te la dicen en español o en inglés, en un idioma que dominas, sí eres capaz de repetirla. O simplemente esto lo menciono como superficialmente para que veáis que se han hecho como estudios de ingeniería memética o ciclo de vida del meme. Y con esto más o menos espero haberos contado cosas interesantes y animados para que leáis más y quedo abierto a comentarios, preguntas. Hola Paco, muchas gracias por la charla. Me uno aquí para hacer las preguntas de nuestros espectadores. La primera de todas es de Mérito Quintana, que pregunta si has estudiado la prueba de trabajo de Bitcoin como señal honesta costosa. Dice que consigue consenso sin confianza, parece diseñado a la luz de la historia humana de picaresca y parasitismo. ¿Futura institución? Claro, exacto. Bitcoin y otros dineros duros, como eran el oro y la plata, son escasos porque son costosos de producir y al ser costosos de producir, tenerlos sirve como señal honesta costosa de capacidad. Y sabes que en ese sistema hay un límite que no se va a poder romper fácilmente, luego te va a poder permitir una cooperación honesta. Sí, Bitcoin está diseñado con el tema de prueba de trabajo para funcionar así, como dice Mérito. Solo hay un problema, Bitcoin tiene un problema, y es que las pruebas de trabajo pueden ser excesivas. Es decir, la teoría de señales honestas costosas dice que hay una carrera de armamentos por señalizar y que esa señalización lleva a una ostentación constante y a un ser más que el vecino. Y yo quiero tener esto no porque a mí me satisfaga especialmente, sino porque mi cuñado lo tiene o el vecino lo tiene, entonces yo necesito tener un coche mejor o ropa mejor o yo necesito tener más joyas. Entonces hay economistas que dicen que esto produce ineficiencias económicas porque quizá podríamos dedicarnos a competir menos y a cooperar más. Geoffrey Miller tiene otro libro que se llama Spent, que se refiere sobre todo al consumo ostentoso, y él da en ese libro también recetas como para no entender esta ostentación como un ejemplo de señales honestas costosas, pero no dejarse llevar tanto por ella y disfrutar la vida con cosas más sencillas. Entonces, en el tema de Bitcoin ahora hay un debate enorme, los que lo estén siguiendo, entre si Bitcoin de momento va a seguir siendo Proof of Work, prueba de trabajo, pero Ethereum parece que se va a cambiar a Proof of Stake, que es prueba de interés, y hay otras criptodivisas como Cardano, que me han ido contando y he leído un poco de ellas, que se basan en Proof of Stake, que también son pruebas de cierto interés y que tienen una cierta garantía de veracidad, pero que los bitcoineros dirán que son pruebas como menos rígidas, menos exigentes, y puede ser verdad. El problema, yo digo, es que las pruebas a veces pueden ser excesivas y desconfiar a tope de todo quizá no sea lo más eficiente. Es decir, no hay que irse de un lado del péndulo del Estado nos está fastidiando la moneda, no debemos confiar en nadie, sino que quizá haya una solución intermedia. Tenemos otra pregunta y es sobre los principales problemas y virtudes que le ves al conductismo. El conductismo, hay muchos críticos de la psicología evolucionista que son conductistas. Y curiosamente algunos son de izquierdas, de extrema izquierda, de nuevo, porque es que ponen el peso. El conductista
Skinner, Watson y otros, al menos los clásicos, no conozco a los conductistas modernos, algo que me queda por leer a ver si han avanzado desde entonces. En vez de estudiar, digamos, los mecanismos mentales y el funcionamiento interno del cerebro, digamos que lo ignora y dice, ¿cómo puedo yo influir sobre la conducta, alterando el entorno, alterando las condiciones? Entonces, así descubren lo que es el condicionamiento clásico del perro de Pavlov, que asocia dos estímulos. Asocia el estímulo, la campanita, con la comida, y entonces luego empieza a salivar solo cuando oye la campanita. Entonces, esto es una asociación entre estímulos, para el cual no necesitas saber más que el cerebro, de alguna manera, produce esa asociación, pero tú lo único que has investigado, los cambios y, en este caso, asociación entre estímulos externos. A los economistas les puede interesar mucho una parte del conductismo, que es el condicionamiento operativo, y es reforzar conductas mediante premios y, al revés, desincentivar o intentar cargarse o reducir conductas mediante castigos. O no solo castigos, sino mediante dificultades. Simplemente, si no quieres engordar, no tengas comida en casa. Si no quieres engordar, castígate a ti mismo si no haces ejercicio, cosas así, o premiate si cumples una serie de condiciones. Y si no eres capaz de hacerlo solo, recurre a otros psicólogos especialistas o amigos o servicios profesionales para que dirijan tu conducta. Es decir, ellos se fijan en cambia tu entorno para cambiar tu conducta y así pues ser más feliz o tener más éxito en la vida. Yo el conductismo no lo veo mal, lo que lo veo es incompleto. Es decir, no te interesa nada conocer cómo funciona el cerebro, su historia evolutiva y los mecanismos cognitivos de cómo se procesa la información, de cómo se almacena, cómo se representa, cuál es más importante, cuál se almacena, cuál se procesa más fácilmente, cuál es más difícil. Yo no diría que el conductismo sea rechazable, lo que diría es que es incompleto. Muchos conductistas le tienen muchísima manía a Mises, porque Mises criticó el conductismo, y porque ven a Mises y a los austríacos como pseudociencia, al decir que la mente intencional y todo eso. Dices, a mí cuando me describen, cuando yo conocí a los austríacos y a Mises, cuando me empezaron a describir la mente intencional, dije, esto yo lo he estudiado en inteligencia artificial y ciencia cognitiva, esto ya se sabe de cosas de psicología y tal. Y me parece muy bien que los economistas lo estudien y lo apliquen. Yo creo que lo ideal es conocer todos los modelos, no ser solo austríaco, tener un poco idea de lo que dicen los conductistas, pero no ser solo conductista tampoco. Otra persona nos pregunta cómo valoras o qué puedes decir de los aportes de Spencer, si lo has leído. Yo Spencer no lo he leído, pero supongo que lo que quiere decir es el tema del darwinismo social, que es una palabra que he evitado por no meternos en jaleos. Spencer, por lo que yo entiendo, insisto que no lo he leído directamente, pero por la cantidad de gente que lo menciona, lo que hizo fue aplicar ideas evolucionistas de biología a los grupos humanos, a la sociedad, y dijo, vamos a ver, si hay animales, plantas o organismos, seres vivos, que son diferentes unos de otros y esas diferencias tienen repercusiones sobre su éxito vital y evolutivo de supervivencia y reproducción, ¿por qué no va a suceder lo mismo en seres humanos y en sociedades humanas? En las sociedades humanas también habrá esos procesos de diferencias entre las aptitudes de los individuos para sobrevivir y habrá algunos que tiendan a extinguirse o que lo tengan más difícil para sobrevivir y reproducirse y otros que lo tengan más fácil y al tenerlo más fácil tiendan a dominar. Lo que pasa es que en el análisis de Spencer también se añaden cosas de filosofía moral o psicología moral y política y entonces hay gente que lo interpreta como que está diciendo, que creo que es incorrecto, que se mueran los pobres o que se mueran los débiles. Y de hecho cuando uno entiende un poco cómo surgen las sociedades, dicen que no, que las sociedades son grupos de ayuda mutua, ayuda para protegernos de otros o para poder atacar a otros si nos interesa y también para ayudarnos unos a otros. Luego, estos mecanismos de ayuda y de cooperación no son antievolutivos, son parte de la evolución. No lo he explicado antes, pero la evolución no es solo competencia. Hay gente que cree que la evolución es solo competir para pisar al otro y matarlo antes de que te mate a ti o quitarle cosas antes de que él te las quite a ti.
Y dices, que no, que la evolución parte es eso, pero también hay cooperación. Esto lo he tratado en algunos artículos de que se coopera para competir y se compite para cooperar. Entonces, Spencer, insisto, no conozco más, creo que hay mucha gente que lo interpreta mal, quizá con mala idea, porque vienen como desde la izquierda y quieren acusar a los liberales, es que no tenéis sentimientos y queréis que se mueran los pobres, no os importan. Y dices, oiga, que el liberal no es antisocial, que el liberal lo único que pide es que le dejen decidir con quién asociarse y una vez se asocie, ayudarse unos a otros. La teoría evolutiva, insisto, hay una forma de altruismo que es altruismo para la ostentación. Es decir, toda esta gente, Amancio Ortega y tal, que hacen grandes donaciones, Bill Gates, o todos los que hacen grandes donaciones, ¿qué están intentando con ello? Mejorar su imagen, mejorar su reputación. Dices, ya, todo este dinero a mí económicamente ya no me produce más satisfacción o no lo necesito, pero sí me vienen bien que mis vecinos, mi familia, mis compatriotas o toda la humanidad piense bien de mí y se acuerden de mí cuando ya me haya muerto y tenga bibliotecas o universidades con mi nombre, o hospitales o lo que sea. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos actuar intencionalmente también en la epigenética? Mira, curioso que me hagan esta pregunta porque hay un libro que no he mencionado antes, a ver si se llama Evolution in 4 Dimensions. No es estrictamente de psicología evolucionista ni de evolución cultural, pero es un libro que resume bien. Hasta ahora yo he dicho que hay 2 dimensiones o 2 aspectos, evolución genética y evolución cultural, pero resulta que hay otras 2 entre medias. Una es la epigenética y otra cosa es la evolución conductual de conductas que no son estrictamente imitadas, pero que sí se pueden transmitir, aunque no sea directamente por imitación. Esto para los conocimientos técnicos hay que leerse el libro. El libro se llama Evolution in 4 Dimensions y las autoras son Eva Jablonka y Marion Lambda. Y dicen, Genetic, Epigenetic, Behavioral and Symbolic Variation in the History of Life. Claro, es que, ¿por qué digo lo de cultura? Y aquí ellas llaman más cultura a lo que sea simbólico. Simbólico es, por ejemplo, el lenguaje simbólico en el sentido de cuando yo digo casa, la palabra casa es un signo que representa un concepto y unos referentes, un significado y unas realidades, pero no hay, es decir, esa relación entre el signo y su significado o su referente te la tienes que aprender. Mientras que para copiar conductas no necesitas entender ningún símbolo. Tú simplemente, un guepardo ve cómo caza a su madre, lo ve y no necesita interpretar ningún simbolismo, simplemente copia la conducta de su madre y así aprende a cazar. Pues con los niños pasan lo mismo. Es decir, lo que hay es que divide la cultura o la memética en 2, entre su parte más simbólica y la parte que no necesita símbolos, sino que simplemente se copian directamente conductas u objetos. Ya te digo, una falda o una forma de vestir, ves cómo está hecha y la copias, pero no pretendes que aquello represente nada. Lo que pasa es que igual resulta que esa falda o esa ropa es la falda de un general o de un rey y entonces ya sí representa algo. Entonces habría ahí una diferencia simbólica. Entonces, lo de que no entiendo qué quiere decir que si podemos actuar epigenéticamente. La epigenética lo que estudia es influencias que están en los genes, pero no estrictamente en la información genética, sino si en los genes de la madre al embrión se transmiten activados o desactivados según la experiencia de la propia madre. Entonces, digamos, una madre que ha pasado hambre, es posible que le transmita esa sensación de hambre a sus crías si consigue de alguna manera que esa sensación de hambre se refleje en un estado de activación o desactivación de los genes. Entonces, sería una especie de transmisión de herencia lamarckiana. Si entendéis lo que es herencia darwiniana, es la que es estrictamente genética, mientras que la lamarckiana es la que permite transmisión de la experiencia o de las vivencias de un organismo a sus crías. La darwiniana no lo permite porque lo único que las únicas mutaciones que se transmiten son las que ocurren, digamos, en las gónadas a la hora de producir espermatozoides y óvulos. El resto del cuerpo, el soma, digamos, se descarta. Entonces aquí hay una continuidad que va, genes, solo se transmiten a través de línea germinal. Epigenética, parte de la experiencia del individuo se puede transmitir en cómo están los genes activados o desactivados. Y luego conducta y memes simbólicos ya es
requieren tener un cerebro y ver ciertas cosas, interpretarlas y copiarlas. Paco Medialdea pregunta si, en tu opinión, una disrupción cultural en el pensamiento, como ejemplos a Giordano Bruno o Darwin, serían mutaciones en esos memes culturales. Claro, es que todos, vamos a ver, mutación significa que algo que es que normalmente mutación se entiende como copia errónea, como que tratas de copiar algo y que salga perfectamente, y si hay una mutación es que ha habido un error. Pero mutación estrictamente es que ha habido un cambio, que no se ha copiado estrictamente todo perfecto, sino que se ha introducido algún tipo de innovación en el momento en que se quería hacer esa copia. El mundo de la cultura tiene los mismos mecanismos de mutación. Hay ejemplos divertidos que aparecen en algunos libros que yo me los sé en inglés, no sé si la gente los pillaré. En la Biblia dice, "Am I my brother's keeper?" Soy el guardián de mi hermano. Pues creo que es Richard Dawkins en que en uno de sus libros dice, bueno, ¿y qué tal la mutación? Am I my brother's keeper? Soy el guardián de mi burdel, y cosas así. O cuando dicen aquello, ¿quién era el que lo decía? Thomas Hobbes, the life of man, nasty, brutish, short. Pues él produce la mutación, the wife of man, nasty, brutish, short. Entonces dice, en vez de life cambias por esposa. Entonces así puedes producir mutaciones, eso serían mutaciones puntuales de una letra. Y luego puedes hacer mutaciones de palabras enteras. Todo el tema de recombinación es coger palabras del lenguaje que están ahí y recombinarlas y poner textos. Gran parte de la cultura es copiar con ciertos niveles de recombinación. Un ámbito que no he tratado de psicología evolucionista es por qué a los seres humanos nos gustan tanto las historias y por qué compartimos tanta información mediante historias. Pues porque nuestro modelo mental es un modelo de agentes, de conflictos, de rivalidades, de tragedias, a veces dramas o comedias, y así es como actuamos normalmente, y esa es nuestra vida normal, y nos gusta verla reflejada en historias que además nos permiten aprender. Pues las historias resulta que tienen una serie de temas muy poquitos. El héroe que tiene un problema y lo quiere resolver, alguien que empieza arriba y cae abajo y vuelve a subir, o sea, hay lo que se llaman arcos narrativos, pues que no hay tantos y no hay tantos temas. Por eso acabas leyendo novelas y viendo películas y dices, esto es otra vez lo mismo, esto es repetitivo, son pequeñas variantes de lo mismo. Pues en ciencia también igual se construye sobre lo que había antes y se le mete un cambio. Ahora, esos cambios a veces son pequeños, son graduales, y otras veces son enormes. Entonces las revoluciones científicas, como las estudia Thomas Kuhn, y son casos típicos, Galileo, Darwin, es cambios de punto de vista y de conceptos fundamentales que también tienen su contraparte en evolución biológica. Yo a veces os hablo de lo que son las transiciones evolutivas más gordas, por ejemplo, de unicelulares a multicelulares y de multicelulares, animales individuales a animales sociales. Pues en el mundo de la cultura lo mismo. Claudia nos pregunta si desde el punto de vista evolutivo, ¿cómo se justifica la prostitución? Entiendo cómo se explican, ¿no? Serían... ¿Cómo se explica? Pues básicamente que, ya he dicho antes que la mujer sería el excuso, el recurso es... digamos que primitivamente el hombre no busca reproducirse, sino que aunque como somos conscientes de que el sexo tiene que ver con la reproducción, también utilizamos el sexo para la reproducción. Pero el deseo que tienes, como cuando tienes hambre quieres comer, cuando tienes sed quieres beber, es, pues aquí sexo, quieres coito, quieres un intercambio sexual. Como los roles de ambos sexos son diferentes, la mujer es el recurso escaso. Cuando alguien es el recurso escaso, eso se estudia en teoría de la negociación, es el que tiene la sartén por el mango y es el que puede exigir al otro. Entonces, es normal que el hombre quiera sexo y esté dispuesto a pagar, porque antes os he explicado que la mujer para la reproducción es la que hace la inversión parental mayor. Luego, la mujer puede exigirle al hombre, para yo aceptar tener sexo contigo, quiero que hagas mayor inversión parental, que quiere decir que me seas fiel, que traigas comida, que me protejas, lo que sea. En el caso del sexo ocasional, eso se reduce, se simplifica. Bueno, dame dinero, de este sexo ya me encargaré yo que no nazca nadie, si es que soy capaz, si tengo acceso a anticonceptivos,
pero como yo puedo exigírtelo, pues te lo exijo, dame dinero y yo a ti te doy sexo. Es un intercambio, vamos, evolutivamente de lo más natural. Se da incluso en versiones parecidas en algunos primates, en los cuales los machos deben darle comida a una hembra y la hembra es exigente y puede exigir más comida. Y no solo en primates, hay casos de arañas o insectos que el macho tiene que acercarse a la hembra, ofrecerle algo de comida y mientras la hembra está casi diríamos que despistada comiendo, el macho copula. Nos pregunta Rodrigo Díaz si la psicología, voy a juntar dos preguntas que ha hecho. Una es si la psicología evolucionista explica la división del trabajo entre sexos, aunque yo creo que más o menos esto lo has explicado varias veces. Y la otra es qué estatus tiene en la actualidad en el mundo científico. Pues yo creo que claro que explica la división del trabajo entre sexos. Primero, la división del trabajo reproductivo, ya la he explicado. He dicho, la mujer es la que produce el gameto grande e inmóvil y escaso, luego lo gesta, se queda embarazada, no hay, digamos, no produce huevos y los incuba, sino que se queda embarazada y debe gestar al bebé y luego, además, como somos mamíferos, le da nutrición. Y luego, además, hay todo un proceso de enseñanza en el que, ya que la mujer es el agente, digamos, más cercano, más próximo al bebé, es el que se sigue ocupando más de él, mientras que el hombre es el que hace todas las tareas, digamos, adicionales de protección, de conseguir recursos económicos. A mí me resultaría rarísimo que eso no se reflejara en una división más extensa del trabajo, simplemente porque hay cosas que no se pueden hacer a la vez. Una mujer no puede estar embarazada o cuidando de un crío o de varios críos y al mismo tiempo pues, dirigiendo una multinacional o trabajando en una fábrica, mientras que el hombre sí. Entonces, por simples diferencias de capacidades y simples requisitos de eficiencia, es normal que cada pareja tome decisiones de especializarse. Oye, yo me quedo en casa, tú vas a ganar dinero y me lo traes, y luego la mujer, además, en algunos matriarcados, digamos, tradicionales, es la que decide cómo se gasta y el padre siempre dice a los hijos lo que diga vuestra madre. El padre es como un mandado. Entonces, que naturalmente que la división del trabajo es natural. Y de hecho hay estudios, eso de nuevo está en nuestro informe, en que es que la gente espera eso y es feliz con eso. Toda la gente que critica que esto es una opresión y es un patriarcado horrible, asqueroso, que nos hace sufrir, pues no es verdad. Las mujeres no les suelen gustar hombres, digamos, que no dan la cara y proveen y que son un poco dominantes y que intentan tener éxito en el mundo, y no tienen una vida satisfactoria si ellas mismas tratan de tener el mismo tipo de vida de un hombre súper profesional que dedica 80 horas al trabajo todas las semanas y que quiere ser el más rico del mundo o dirigir la empresa más exitosa. Tenemos un par de preguntas más. Sergio Navas... Perdona. Lo del estatus de la psicología evolucionista ya lo he mencionado durante la charla. A mi juicio, es ciencia. Hay gente muy crítica que dice, esto es pseudociencia. Yo es que creo que la palabra pseudociencia se abusa de ella y que entre muchos científicos tratan de denigrar a otros, y también lo que he visto es que mucha de la gente que acusa a la gente de pseudociencia es de izquierda o de extrema izquierda y los acusa sin haberlo leído. Por ejemplo, Mario Bunge tiene algunas críticas de la pseudociencia que cuando las lees dices, pero este tío que era tan bueno criticando otras pseudociencias como la astrología, las civilizaciones antiguas, los ovnis, todo el mundo de lo paranormal, ves que al criticar otras cosas es un bobo incompetente, desgraciadamente. Sergio Navas nos pregunta si las hipótesis que se plantean en la psicología, está muy relacionado con esto el tema, pregunta, si las hipótesis que se plantean en la psicología evolucionista se pueden testar realmente. Vamos, uno de los problemas que hay es que se suele decir que las conductas no fosilizan. Entonces, claro, no puedes decir, mira, aquí tenemos un resto de conducta de un primate de hace 4 millones de años o de un homínido de hace 2 millones de años. Aquí tenemos la prueba de que sí, fue evolucionando así. No, pero tú puedes tener una teoría que te dice qué problemas han encontrado los seres humanos, que estudia más o menos cómo funciona el cerebro, que realiza experimentos o encuestas o observaciones, y que genera predicciones.
para esto hay que entrar ya en la literatura en detalle. Por ejemplo, ahora hay una discusión que no sé. Yo a veces me quedo, bueno, lees psicología evolucionista y a veces crees una cosa y un año después dicen, bueno, hemos intentado replicar estos experimentos y resulta que no replican bien o que hay problemas y ahora lo que parecía que estaba, que tenía apoyos, pues ahora resulta que no tantos. Entonces, por ejemplo, las náuseas femeninas, hay diversas explicaciones de psicología evolucionista durante el embarazo. Las náuseas, ¿por qué? ¿Es para proteger a la madre? ¿Es para proteger al bebé? Y lo siento, pero lo dejo ahí porque no me lo sé de memoria y nunca he tenido tiempo de aprendérmelo, pero a veces ves que los autores lo discuten. O ya lo que he comentado de el lenguaje. ¿El lenguaje es más genético y estrictamente genético o puede haber trucos culturales o capacidades generales que sí sean capaces de producir lenguaje sin grandes mutaciones genéticas? La última pregunta es, además, bastante interesante. ¿Cómo explica, si puede explicar, la psicología evolucionista la rebeldía adolescente que nos hace querer separarnos de nuestra familia siendo un grupo estable y seguro? Porque imagínate que no lo hicieras. Es decir, para entender la evolución conviene plantearse las alternativas y decir, si haces esto, una manera de ver por qué es plantearte qué pasa si no lo haces. Entonces, ¿qué vas a estar? ¿Toda la vida dependiendo de papá y mamá? Es decir, ¿vas a ser toda la vida inmaduro? Otra opción es, vale, pon que madures, pero sigues viviendo con tus padres y tu madre. Entonces ahí hay un problema, es que tienes una unidad de convivencia en la que hay una pareja sexual, que es el padre y la madre, y luego hay una serie de hijos que ¿qué? ¿Van encontrando ellos parejas y todos viven juntos? Curiosamente esto se da en distintas etnias y distintas culturas. Hay familias extensas, hay familias que se integran y van creciendo y tienen una estructura más patriarcal. Otras, curiosamente las occidentales, son más individualistas y más rebeldes y quieren valerse por sí mismos, y ese es el origen de la familia nuclear. Entonces, existen las dos formas de familia. Lo único es que la experiencia histórica parece haber demostrado que la familia nuclear ha producido muchísimo más desarrollo económico y muchos más avances, pues no sé, de bienestar, de sociedad en la sociedad y de libertades políticas y cosas así. Aunque hay teóricos que dicen que quizá nos hemos pasado y que la familia nuclear es excesivamente autónoma y está excesivamente alejada del resto de sus seres queridos y que habría que volver a una familia un poco más extensa para descargar a las madres, a las mujeres de tanto trabajo doméstico y de tanto cuidado de las crías. Es decir, que deberíamos volver un poco a lo que fue la crianza en el periodo del Pleistoceno, en la cual la tribu cuidaba de todas las crías. No era el equivalente a un kibutz en el cual todas las crías las cuidan todo el mundo y los padres y las madres como que se desentienden, o esa era la idea, sino que hay padres y madres que saben quiénes son sus hijos y son quienes más están involucrados y son quienes más los quieren, pero también hay esas redes de apoyo más extensa, que no son meramente comerciales, sino que se basan en amistades o en relaciones de afinidad genética, pero no de hijos hermanos, sino más de primos, tíos o otro tipo de parientes. Perfecto, Paco. Pues, oye, muchísimas gracias. La verdad es que el chat ha estado muy animado, ha habido muchísimas preguntas, la charla ha sido muy interesante y nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos ha seguido y que nos sigue todas las semanas, y nos vemos la semana que viene con Alejo Sapire, que nos hablará sobre posmodernismo.